En la época en que las capas sociales enfermizas y dañadas del Chandala se cristianizaron en todo el Imperio Romano, el tipo opuesto, la nobleza, existía precisamente en su forma más hermosa y más dura. El gran número alcanzó el poder. El democratismo de los instintos cristianos venció. El cristianismo no fue nacional, no se concretó a una raza. Se dirigió a todos los desheredados de la vida, encontró en todas partes sus aliados. El cristianismo tiene en su base el rencor de los enfermos, dirige sus instintos contra los sanos, contra la salud. Todo lo que está bien constituido, todo lo que es altivo, orgulloso, sobre todo la belleza, lastima sus ojos y sus oídos. Recordaré, una vez más, la inestimable frase de Pablo: lo que es débil a los ojos del mundo, lo que es loco para el mundo, lo que es innoble y despreciable para el mundo, fue elegido por Dios. Esta fue la fórmula. In hoc signo llegó la decadencia. Dios en la cruz, ¿todavía no se puede comprender el terrible pensamiento oculto en este símbolo? Todo lo que es sufrimiento, todo lo que está suspendido de una cruz es divino. Todos nosotros estamos suspendidos de una cruz. Por consiguiente, todos nosotros somos divinos. Nosotros solos somos divinos. El cristianismo fue una victoria. Por él pereció una mentalidad más noble. El cristianismo ha sido hasta hoy la más grande desgracia de la humanidad. El cristianismo está también en contradicción con toda buena constitución intelectual. Solo puede valerse de la razón enferma como razón cristiana. Toma el partido de todo lo que es idiota. Lanza la maldición sobre el espíritu, sobre la soberbia del espíritu sano. Como la enfermedad pertenece a la esencia del cristianismo, también el estado típico de ánimo cristiano, la fe, debe ser una forma de enfermedad, y todos los caminos rectos, honrados, científicos que conducen al conocimiento deben ser refutados por la Iglesia como caminos prohibidos. Ya la duda es un pecado. La falta completa de limpieza psicológica en el sacerdote, que se revela en su mirada, es un fenómeno y una consecuencia de la decadencia. Obsérvese de un lado las mujeres histéricas y de otro los niños de constitución raquítica, y se verá que ordinariamente la falsedad instintiva, el placer de mentir por mentir, son manifestaciones de decadencia. La fe significa no querer saber qué es la verdad. El pietista, el sacerdote de ambos sexos, es falso porque es un enfermo. Su instinto exige que la verdad no tenga razón en ningún punto. Lo que nos hace enfermos es bueno. Lo que proviene de la abundancia, del exceso, del poder, es malo. Así piensa el creyente. Yo adivino a todo teólogo predestinado por la esclavitud a la mentira. Otro indicio del teólogo es su incapacidad para la filología. Por filología debe entenderse aquí, en sentido muy general, el arte de leer bien, de saber interpretar los hechos sin falsearlos con interpretaciones, sin perder, por el deseo de comprender, la prudencia, la paciencia, la finura. La filología como efexis en la interpretación, ya se trate de libros o de noticias, de periódicos, de destinos o de hechos meteorológicos, para no hablar de la salvación del alma. El modo en que un teólogo, ya se encuentre en Berlín o en Roma, interpreta una palabra de la Escritura o un acontecimiento, una victoria del ejército nacional, por ejemplo, bajo la alta luz de los salmos de David, es siempre de tal manera audaz que a un filólogo le hace perder la paciencia. ¿Y qué decir cuando los pietistas y otras vacas de Suabia justifican su miserable existencia cotidiana con el dedo de Dios, y de él hacen un milagro de la gracia, de la providencia, un milagro de santa experiencia? El más modesto empleo del espíritu, para no decir de la decencia, debería llevar a estos intérpretes a persuadirse de la completa puerilidad e indignidad de semejante abuso del dedo de Dios. Si se tuviese en el cuerpo una medida de piedad, por pequeña que fuera, un Dios que nos cura oportunamente de un constipado o nos hace salir en coche en el momento en que estalla un gran aguacero, debería ser un Dios tan absurdo que, si existiese, debería ser abolido. Un Dios cual mensajero, como cartero, como mercader, es en el fondo una palabra para indicar la más estúpida especie de todos los casos. La divina providencia, como es aquella en que todavía cree en la Alemania culta una tercera parte de los hombres, sería una objeción contra Dios como no habría otra más formidable. Y en todo caso es una objeción contra los alemanes. Es tan falso que los mártires sufran algo por la verdad de una cosa, que yo me atrevería a negar que jamás un mártir haya tenido nunca nada que ver con la verdad. En el tono en que un mártir lanza a la faz del mundo su convicción, se manifiesta ya un grado tan bajo de probidad intelectual, tal obtusidad para el problema de la verdad, que nunca hace falta refutar a un mártir. La verdad no es cosa que uno posea y otro no. Solo ciudadanos o apóstoles de ciudadanos
a la manera de Lutero, pueden pensar así en la verdad. Se puede tener seguridad de que, según el grado de conciencia en las cosas del espíritu, la capacidad de decidir, la decisión en este punto, será siempre mayor. Ser competente en 5 cosas y rehusar delicadamente ser competente en lo demás. La verdad, como entiende esta palabra todo profeta, todo librepensador, todo socialista, todo hombre de iglesia, es una perfecta prueba del hecho de que ni siquiera ha comenzado aquella disciplina del espíritu y aquella superación de sí mismo que es necesaria para encontrar cualquier verdad, por mínima que sea. Los mártires, dicho sea de pasada, fueron una gran desgracia en la historia. Sedujeron. La conclusión de todos los idiotas, comprendidas las mujeres y el pueblo, de que tenga valor una causa por la cual alguien afronta la muerte, o una causa que, como el cristianismo primitivo, engendra epidemias de gentes que corren a la muerte. Esta conclusión dificultó indeciblemente la investigación, el espíritu de la investigación y de la circunspección. Los mártires hicieron daño a la verdad. Hoy mismo basta una cierta crueldad de persecución para crear un nombre honorable a cualquier sectarismo carente en sí de valor. ¿Cómo? ¿Cambia el valor de una causa el hecho de que alguien exponga por ella la vida? Un error que llega a ser honorable es un error que posee un hechizo más para seducir. ¿Creéis vosotros, señores teólogos, que vamos a daros ocasión de haceros mártires por vuestra mentira? Se refuta una cosa poniéndola cuidadosamente en hielo. Así se refuta también a los teólogos. Esta fue, precisamente en la historia del mundo, la estupidez de todos los perseguidores, que dieron apariencia de honorabilidad a la causa de los adversarios, que les hicieron el don del hechizo, del martirio. Aún hoy la mujer se pone de rodillas ante un error, porque se le ha dicho que alguien murió por este error en la cruz. ¿Es, pues, la cruz un argumento? Pero sobre todas estas cosas hay uno que ha dicho la palabra de que había necesidad desde hace miles de años. Zaratustra. Estos escribieron signos de sangre sobre la senda que recorrieron, y su locura enseñó que con la sangre se demuestra la verdad. Pero la sangre es el peor testimonio de la verdad. La sangre envenena la más pura doctrina y la cambia en locura y odio de los corazones. Y si alguien corre al fuego por su doctrina, ¿qué prueba esto? Más verdad es que la propia doctrina surge del propio incendio. No nos dejemos engañar. Los grandes espíritus son escépticos. Zaratustra es un escéptico. La fortaleza, la libertad proveniente de la fuerza y del exceso de fuerza del espíritu se demuestra mediante el escepticismo. Los hombres de convicciones no merecen ser tomados en consideración para todos los principios fundamentales de valor y no valor. Las convicciones son prisiones. Los convencidos no ven bastante lejos, no ven por debajo de sí, pero para poder hablar de valor y no valor, se deben mirar 500 convicciones por bajo de sí, detrás de sí. Un espíritu que apetezca cosas grandes y que quiera también los medios para conseguirlas es necesariamente escéptico. La libertad de toda clase de convicciones forma parte de la fuerza, la facultad de mirar libremente. La gran pasión, la base y la potencia del propio ser, aún más iluminada y más despótica que él mismo, toma todo su intelecto a su servicio, nos limpia de escrúpulos, nos da el valor hasta de usar medios impíos. En ciertas circunstancias nos concede convicciones. La convicción puede ser medio. Muchas cosas se consiguen solo por medio de una convicción. La gran pasión tiene necesidad de convicciones, hace uso de ellas, pero no se somete a ellas, se sabe soberana. Viceversa, la necesidad de creer, la necesidad de un absoluto en el sí y en el no, el carlilismo, si se me permite la expresión, es una necesidad de los débiles. El hombre de la fe, el creyente de todo género, es necesariamente un hombre dependiente, un hombre que no puede ponerse como fin, que no puede en general poner fines sacándolos de sí. El creyente no se pertenece a sí mismo, solo puede ser un medio, debe ser empleado, tiene necesidad de alguien que se valga de él. Su instinto atribuye el supremo honor a la moral de la despersonalización. A ésta le persuade todo, su habilidad, su experiencia, su vanidad. Toda especie de fe es una expresión de despersonalización, de renuncia de sí mismo. Si pensamos cuán necesario es a la mayor parte de los hombres un regulador que les ligue y les fije desde el exterior, y cuánto la constricción, o en sentido más elevado, la esclavitud, es la única y última condición en que prospera el hombre débil de voluntad, y especialmente la mujer, se comprende también la convicción o fe. El hombre de convicciones tiene en la fe su espina dorsal.
No ver muchas cosas, no sentirse cautivo de nada, ser siempre hombre de partido, tener una óptica severa y necesaria en todos los valores, todo esto es condición de la existencia de semejante especie de hombres. Pero con esto se es lo contrario, el antagonista del veraz, de la verdad. El creyente no es libre de tener en general una conciencia para el problema de verdadero y no verdadero. El ser leales en este punto sería pronto su ruina. La dependencia patológica de su óptica hace del hombre convencido un fanático. Savonarola, Lutero, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon, el tipo opuesto del espíritu fuerte y libre. Pero las grandes actitudes de estos espíritus enfermos, de estos epilépticos de la idea, impresionan a la masa. Los fanáticos son pintorescos, la humanidad prefiere ver actitudes a oír argumentos. Demos un paso más en la psicología de la convicción, de la fe. Ya durante largo tiempo he invitado yo a considerar si las convicciones no son enemigas más peligrosas de la verdad que las mentiras, humano, demasiado humano, y aforismo 483. Ahora quisiera plantear la pregunta decisiva. ¿Existe en general una contradicción entre la convicción y la mentira? Todos creen que sí, pero ¿qué no cree la gente? Toda convicción tiene su historia, sus formas previas, sus errores. Se convierte en convicción después de mucho tiempo de no serlo, después de haber sido durante largo tiempo apenas tal convicción. ¿Cómo? ¿No podría también existir la mentira en estas formas embrionarias de la convicción? Algunas veces solo hubo necesidad de un cambio de persona. En el hijo llega a ser convicción lo que en el padre era todavía mentira. Por mentira entiendo yo no querer ver una cosa que se ve, no querer verla en el modo que se la ve. No tiene importancia el hecho de que la mentira se realice ante testigos o sin testigos. La mentira más común es aquella con la que nos engañamos a nosotros mismos. Mentir a los demás es relativamente el caso excepcional. Ahora bien, este negarse a ver lo que se ve, este no querer ver en el modo que se ve una cosa, es casi la primera condición de todos los que forman un partido, en cualquier sentido. El hombre de partido se hace necesariamente un hombre que miente. Por ejemplo, los historiadores alemanes están convencidos de que Roma fue el despotismo, que los alemanes han traído al mundo el espíritu de libertad. ¿Qué diferencia hay entre esta convicción y una mentira? Nos podríamos asombrar si por instinto todos los partidos, aún el partido de los historiadores alemanes, tuvieran en la boca las grandes frases de la moral. Si la moral sobrevive casi solo porque el hombre de partido de cualquier género tiene necesidad de ellas a cada instante. Esta es nuestra convicción. Nosotros la profesamos a la faz de todo el mundo. Vivimos y morimos por ella. Respetad a todo el que tiene convicciones. Cosas de esta índole he oído yo, hasta en boca de los antisemitas. Al contrario, señores míos, un antisemita no es más respetable por el hecho de que mienta sistemáticamente. Los sacerdotes, que en tales cosas son más sutiles y comprenden perfectamente la objeción implícita en el concepto de convicción, o sea de la mentira sistemática, porque va dirigida a un fin, han heredado de los hebreos la habilidad de introducir en este lugar la idea de Dios, voluntad de Dios, revelación divina. El mismo Kant, con su imperativo categórico, se encontró en el mismo caso. Aquí su razón se hizo práctica. Hay problemas en los que la decisión sobre la verdad o falsedad que contienen no está concedida al hombre. Todos los más elevados problemas, todos los sublimes problemas de valor se encuentran más allá de la razón humana. Comprender los límites de la razón, esto es precisamente la filosofía. ¿A qué fin concedió Dios al hombre la revelación? ¿Habría hecho cosa superflua? El hombre no puede saber por sí mismo qué es el bien y el mal. Por eso Dios le enseñó su voluntad. Moraleja, el sacerdote no miente. No existe el problema de verdadero o no verdadero en las cosas de que hablan los sacerdotes. Estas cosas no permiten mentir, porque para mentir se debería poder decidir qué es lo verdadero. Pero el hombre no puede hacer esto. Por consiguiente, el sacerdote no es más que el intérprete de Dios. Semejante silogismo de los sacerdotes no es simplemente judaico y cristiano. El derecho de mentir y la habilidad de la revelación son propios del tipo sacerdote, tanto de los sacerdotes de la decadencia como de los del paganismo. Paganos son aquellos que dicen sí a la vida, para los cuales Dios es la palabra para decir sí a todas las cosas. La ley, la voluntad de Dios, el libro sagrado, la inspiración, son solo palabras para indicar las condiciones en las cuales el sacerdote adquiere el poder, por las cuales conserva su poder. Estos conceptos se encuentran en la base de todas las organizaciones sacerdotales, de todas las formaciones sacerdotales y filosóficos sacerdotales.
La santa mentira es común a Confucio, al Código de Manú, a Mahoma, a la Iglesia cristiana. No falta en Platón. La verdad está aquí. Estas palabras, donde quiera que son pronunciadas, significan: el sacerdote miente. Finalmente, es importante el fin por el cual se miente. Mi objeción contra los medios empleados por el cristianismo es esta: que en él faltan los fines santos, solo fines malos: envenenamiento, calumnias, negación de la vida, desprecio del cuerpo, envilecimiento y corrupción del hombre mediante el concepto de pecado. Por consiguiente, también sus medios son malos. Yo leo con sentimiento opuesto el Código de Manú, obra incomparablemente más intelectual y superior. Sería un pecado contra el espíritu el nombrarle juntamente con la Biblia. Pronto se comprende por qué. Porque tiene detrás de sí una verdadera filosofía. La tiene en sí, y no solamente un judaísmo maloliente, mezcla de rabinismo y de superstición. Da a morder algo, hasta al psicólogo más estragado. No olvidemos lo principal, la diferencia fundamental de toda especie de Biblia. Con el Código de Manú, las clases nobles, los filósofos y los guerreros conservan su poder sobre las masas. Por todas partes valores nobles, un sentido de perfección, una afirmación de la vida, un sentimiento triunfal de satisfacción de sí mismo y de la vida. Sobre todo el libro brilla el sol. Todas las cosas sobre las cuales el cristiano desahoga su inagotable vulgaridad, por ejemplo, la generación, la mujer, el matrimonio, son tratadas aquí seriamente, con respeto, con amor y confianza. Cómo poner en las manos de las mujeres y de los niños un libro que contiene aquellas abyectas palabras. Para evitar la prostitución, que tenga cada uno una mujer propia y cada mujer un hombre. ¿Es mejor casarse que abrazarse? ¿Y se puede ser cristiano siendo así que con el concepto de la Inmaculada Concepción, el nacimiento del hombre es cristianizado, esto es, maculado? Yo no conozco libro alguno en que se diga a la mujer tantas cosas buenas y tiernas como en el Código de Manú. Aquellos viejos santones tratan a la mujer con una gracia y delicadeza que acaso no ha sido superada nunca. La boca de una mujer se lee allí, el seno de una joven, la oración de un niño, el humo del sacrificio, son siempre puros. Y en otro lugar, no hay nada más puro que la luz del sol, la sombra de una vaca, el aire, el agua, el fuego y la respiración de una joven. Un último pasaje, que es quizá también una santa mentira. Todas las aberturas del cuerpo por encima del ombligo son puras, las de debajo son impuras. Solo en la Virgen es puro todo el cuerpo. Se toma en flagrante la insanía de los medios de que se vale el cristiano cuando se compara el fin del cristianismo con el del Código de Manú. Cuando se pone de manifiesto este contraste de fines, el crítico del cristianismo no puede menos de hacerle despreciable. Un código como el de Manú nace como nace todo buen código. Resume la experiencia, la sabiduría y la moral experimental de largos milenios. Concluye: no crea. La premisa de una codificación de este género es el juicio que los medios con que crear autoridad a una verdad conquistada lentamente y a caro precio sean profundamente diversos de aquellos por los que se podría demostrar aquella verdad. Un código no relata nunca la utilidad, las razones, la casuística de los precedentes de una ley, porque con ello perdería el tono imperativo, el tú debes, la condición para ser obedecido. El problema estriba precisamente en esto. En un cierto punto de la evolución de un pueblo, la clase más juiciosa, o sea, la que sabe mirar atrás y a lo lejos, declara establecida la práctica según la cual se debe o se puede vivir. El fin de esta clase es hacer una recolección lo más posible rica y constante de los tiempos de experimentación y de las malas experiencias. Ante todo, de lo que nos debemos guardar es de la continuación del experimento, de la preexistencia de un estado fluido de valores, del indagar, del elegir, del criticar los valores hasta el infinito. Contra esto se alza un doble muro. Ante todo, la revelación, o sea, la afirmación de que la razón de aquellas leyes no es de origen humano, no ha sido buscada y encontrada lentamente entre errores, sino que ésta, como de origen divino, es completa, perfecta, sin historia, un don, un milagro, simplemente comunicada. En segundo lugar, la tradición, o sea, la afirmación de que la ley existía ya desde tiempo antiquísimo y que el ponerla en duda sería contrario a la piedad, sería un delito contra los antepasados. La autoridad de la ley se funda en estas dos tesis. Dios la dio, los antepasados la observaron. La razón superior de semejante procedimiento se encuentra en la intención de constreñir a la conciencia a que se retire, paso a paso, de la vida reconocida por justa, o sea, demostrada por una experiencia enorme y sutilmente tamizada, de modo que se consiga el perfecto automatismo del instinto.
esta premisa de todo género de maestría y de perfección en el arte de la vida. Fijar un código a la manera de Manu significa brindar a un pueblo la facultad de hacerse maestro, de llegar a ser perfecto, de aspirar al supremo arte de vida. A tal fin hay que hacerle inconsciente. Tal es el fin de toda santa mentira. La ordenación de las castas, la ley suprema y dominante, es sólo la sanción de una ordenación natural, de una ley natural de primer orden, sobre la cual no tiene poder ningún arbitrio, ninguna idea moderna. En toda sociedad sana se distinguen entre sí, condicionándose recíprocamente, tres tipos que fisiológicamente tienen una gravitación distinta, cada uno de los cuales tiene su propia higiene, un campo de trabajo propio, una cualidad propia de sentimientos de la perfección y de la maestría. La naturaleza y no Manu es la que separa a los hombres que dominan por su entendimiento, por la fuerza de los músculos o del carácter, de aquellos que no se distinguen por ninguna de estas cosas de los mediocres. Estos últimos constituyen el mayor número, los otros son la flor de la sociedad. La clase más alta, yo la llamo los poquísimos, por ser perfecta tiene también los privilegios correspondientes a los poquísimos, entre los cuales está el representar la felicidad, la belleza, la bondad en la tierra. Únicamente a los hombres más intelectuales les es permitida la belleza. Solo en ellos no es debilidad la bondad. Pulcrum est paucorum hominum. La belleza es un privilegio. Nada es menos permitido a aquellos que las maneras feas o una mirada pesimista, una mirada que afea o una indignación ante el aspecto de conjunto de las cosas. La indignación es el privilegio del chandala e igualmente el pesimismo. El mundo es perfecto, así habla el instinto de los más intelectuales, el instinto que afirma la imperfección, las cosas de todo género que están por bajo de nosotros, la distancia, el patos de la distancia, el chandala mismo forma parte también de esta perfección. Los hombres más intelectuales, como son fuertes, encuentran su felicidad allí donde otros encontrarían su ruina. En el laberinto, en la dureza consigo mismos y con los demás, en el experimento. Su goce consiste en vencerse a sí mismos. El ascetismo es en ellos necesidad, instinto, y para ellos es un recreo jugar con vicios que destruirían a otros. El conocimiento es una forma del ascetismo. Estos son la especie más honorable de hombres. Esto no excluye que sean la especie más serena y más amable. Dominan, no porque quieran, sino porque existen. No les es lícito ser los segundos. Los segundos, tales son los guardianes del derecho, los administradores del orden y de la seguridad, los nobles guerreros y sobre todo el rey, considerado como la más alta fórmula del guerrero, del juez y del conservador de la ley. Los segundos son los ejecutores de los intelectuales, la cosa más próxima a ellos, los que les quitan todo lo que es grosero en el trabajo de dominación, su séquito, su mano derecha, sus mejores discípulos. En todo esto, lo repetimos, no hay nada de arbitrario, nada de fatal, lo que es diverso es artificial, entonces se hace daño a la naturaleza. La ordenación de las castas, la jerarquía, formula solamente la ley suprema de la vida misma. La separación de los tres tipos es necesaria para la conservación de la sociedad para hacer posibles tipos más altos y altísimos. La desigualdad de los derechos es precisamente la condición para que haya derechos en general. Un derecho es un privilegio. Según su modo de ser, cada cual tiene su privilegio. No despreciamos los derechos de los mediocres. La vida es siempre más dura conforme se va elevando, aumenta el frío, aumenta la responsabilidad. Una gran civilización es un pirámide. Solo puede vivir en un terreno amplio. Tiene como primera condición una mediocridad fuerte y sanamente consolidada. El oficio, el comercio, la agricultura, la ciencia, gran parte del arte. En una palabra, todo el complejo de la actividad profesional se armoniza únicamente con la moderación en el poder y en el desear. Estaría fuera de lugar entre las excepciones. El instinto que le es propio contradiría tanto el aristocratismo como el anarquismo. Para ser una utilidad pública, una rueda, una función, es necesario un destino natural. Lo que hace de los hombres máquinas inteligentes no es la sociedad, no es el género de felicidad de que son simplemente capaces la mayor parte de los hombres. Para los mediocres, ser mediocres es una felicidad, la maestría en una sola cosa. La especialidad es para los mediocres un instinto natural. Sería totalmente indigno de un espíritu profundo ver ya una objeción en la mediocridad en sí. Es, por el contrario, la primera cosa necesaria para que pueda haber excepciones. Una alta civilización tiene por condición la mediocridad. Si el hombre de excepción maneja precisamente a los mediocres con manos más delicadas que las que emplea para manejarse él y a sus iguales,
Esta no es solo una cortesía del corazón, es simplemente su deber. ¿A quiénes odio yo más entre la plebe moderna? A la plebe socialista, a los apóstoles de los chandala, que minan en el obrero el instinto, el goce, el sentimiento de contentarse con su propia existencia pequeña, que le hacen envidioso, que le enseñan la venganza. La injusticia no se encuentra nunca en la desigualdad de derechos, se encuentra en la exigencia de derechos iguales. ¿Qué es lo malo? Pues ya lo he dicho, todo, lo que nace de la debilidad, de envidia, de venganza. El anarquista y el cristiano tienen un mismo origen. En realidad, el fin por que se miente constituye una diferencia, según que con este fin se quiera conservar o destruir. Se puede instituir una igualdad perfecta entre el cristiano y el anarquista. Su objeto, su instinto, tiende solamente a la destrucción. Basta leer la historia para sacar de ella la prueba de esta afirmación. La historia la presenta con terrible claridad. Ya hemos aprendido a conocer un código religioso que tiene por objeto perpetuar la más alta condición de prosperidad de la vida, esto es, una gran organización de la sociedad. El cristianismo encontró su misión de poner término precisamente a tal organización, porque en ella la vida prosperaba. Con esto, los resultados de la razón durante largas épocas de experiencia y de incertidumbre debían ser empleados para una remota utilidad, y la cosecha debía ser tan grande, tan rica, tan completa como fuera posible. Aquí, por el contrario, la cosecha fue envenenada por la noche. Lo que existía aere perennius, el Imperium Romanum, la más grandiosa forma de organización en circunstancias difíciles hasta ahora realizada, en comparación con la cual todo lo anterior, todo lo posterior es artificio, chapucería, diletantismo. Aquellos santos anarquistas se impusieron el religioso deber de destruirlo, de destruir el mundo, esto es, el Imperium Romanum, hasta que no quedase piedra sobre piedra, hasta que los germanos y otros rudos campesinos se hicieron dueños de él. El cristiano y el anarquista, ambos decadentes, ambos incapaces de obrar de otro modo que disolviendo, envenenando, entristeciendo, chupando sangre. Ambos poseídos del instinto del odio mortal contra todo lo que existe, lo que es grande, lo que dura, lo que promete un porvenir a la vida. El cristianismo fue el vampiro del Imperium Romanum. Una noche hizo inconsciente la obra enorme de los romanos, la de conquistar el terreno para una gran civilización que tuviera para sí el tiempo. ¿No se comprende todavía? El Imperium Romanum que nosotros conocemos, que la historia de las provincias romanas nos muestra cada vez mejor, esta admirable obra de arte de gran estilo, fue un comienzo. Su construcción estaba calculada para demostrar su bondad en miles de años. Hasta hoy no se construyó nunca, ni siquiera se soñó nunca construir en igual medida subspecia aeterni. Esta organización era bastante sólida para soportar malos emperadores. La calidad de las personas no tiene nada que ver en estas cosas, primer principio de toda gran arquitectura. Pero este principio no fue bastante sólido contra la más corrompida especie de corrupción, contra los cristianos. Este oculto gusano, que en la noche, en la niebla y en el equívoco, se insinuaba entre todos los individuos y quitaba a todo individuo la seriedad para las cosas verdaderas, el instinto en general para la realidad, esta banda vil, afeminada y dulzona, fue poco a poco haciendo extrañas a las almas a aquella prodigiosa construcción, esto es, aquellas naturalezas preciosas, virilmente nobles, que en la causa de Roma vieron su propia causa, su propia seriedad, su propio orgullo. La socarronería de los hipócritas, el secreto de los conventículos, conceptos sombríos como infierno, sacrificio del inocente, unio mística al beber la sangre, sobre todo el fuego de la venganza lentamente avivado, de la venganza del chandala, esto venció a Roma, la misma especie de religión a la cual, en la forma en que preexistió, ya Epicuro le había declarado la guerra. Léase a Lucrecio para comprender qué fue lo que Epicuro combatió. No fue el paganismo, sino el cristianismo, o sea, la corrupción de las almas por obra del concepto de culpa, de castigo y de inmortalidad. Combatió los cultos subterráneos, todo el cristianismo latente. Negar la inmortalidad fue ya una verdadera liberación, y Epicuro hubiera vencido, todo espíritu culto era epicúreo en el Imperio Romano. Entonces apareció Pablo. Pablo, el odio contra el mundo, el hebreo errante por excelencia. Comprendió que con el pequeño movimiento sectario cristiano se podría, fuera del cristianismo, provocar un incendio mortal, como con el símbolo de Dios en la cruz se podría reunir, para hacer con ello un poder enorme,
todo lo que estaba abajo y tenía secretas intenciones de revuelta, todo el conjunto de movimientos anárquicos en el imperio. La salvación viene de los judíos. El cristianismo fue una fórmula para superar y sumar los cultos subterráneos de todas clases, el de Osiris, el de la Gran Madre, el de Mitra, por ejemplo. En esta visión consistió el genio de Pablo. En este punto su instinto fue tan seguro que puso en labios, y no solo en labios del Salvador, las ideas con que seducían las religiones de los chandalas, haciendo descarada violencia a la verdad, y en hacer del Salvador una cosa que pudiera comprenderla también un sacerdote de Mitra. Este fue su momento de Damasco. Comprendió que tenía necesidad de la creencia en la inmortalidad para desacreditar el mundo y que el concepto de infierno vencería también de Roma, que con el más allá se destruye la vida. Nihilista y cristiano son cosas que van de acuerdo. De este modo fue anulada toda la labor del mundo antiguo. No encuentro palabras con que expresar mis sentimientos ante un hecho tan monstruoso. Y considerando que aquel trabajo era una preparación, que precisamente entonces se echaban las bases para un trabajo de milenios con granítica conciencia, repito que todo el sentido del mundo antiguo fue destruido. ¿A qué fin los griegos? ¿A qué fin los romanos? Todas las condiciones de una docta cultura, todos los métodos científicos existían ya. Ya se había encontrado el gran arte, el incomparable arte de leer bien. Esta condición preliminar de una tradición de cultura, de la unidad de la ciencia natural en unión con la matemática y la mecánica, se encontraba en el mejor camino. El sentido de los hechos, el último y más precioso de todos los sentidos, tenía sus escuelas, su tradición ya vieja de siglos. ¿Se comprende esto? Todo lo esencial se había encontrado, se estaba en condiciones de ponerse al trabajo. Los métodos, preciso es decirlo 10 veces, son lo esencial, y son también la cosa más difícil y lo que tiene contra sí, durante más tiempo, el hábito y la pereza. Lo que nosotros hoy hemos reconquistado empleando indecible violencia sobre nosotros mismos, porque todos teníamos aún en cierto modo en el cuerpo los malos instintos, los instintos cristianos, la mirada libre frente a la realidad, la mano circunspecta, la paciencia y la seriedad en las cosas mínimas, toda la probidad del conocimiento, existía ya cerca de 2 milenios hace. Y además existía el tacto, el buen gusto, el gusto delicado, no como adiestramiento de cerebros, no como cultura alemana por estilo mazacote, sino como cuerpo, como gestos, como instinto, en una palabra, como realidad, todo en vano. En 24 horas no quedó más que un recuerdo. Griegos, romanos, la nobleza del instinto, el gusto, la investigación metódica, el genio de la organización y de la administración, la creencia y la voluntad de un porvenir para el hombre, el gran sí a todas las cosas visibles en calidad de Imperium Romanum, visible a todos los sentidos. El gran estilo que no era ya simplemente arte, sino que se había convertido en realidad, caridad, vida, y no sepultado en 24 horas en virtud de un fenómeno natural. No destruido por los germanos y otros pueblos groseros, sino arruinado por vampiros astutos, escondidos, invisibles, enemigos, no vencido, sino chupado. La oculta sed de venganza, la pequeña envidia elevada a dueña. Todo lo que es miserable, todo lo que sufre de sí mismo, todo lo que está animado de malos sentimientos, todo el mundo del gueto que brota de una vez del alma y sube a lo alto. Léase cualquier agitador cristiano, por ejemplo, San Agustín, y se comprenderá, se olerá qué inmunda gente subió al poder. Nos engañaríamos completamente si creyésemos que carecían de entendimiento los jefes del movimiento cristiano. Oh, eran hábiles. Hábiles hasta la santidad aquellos señores padres de la Iglesia. Lo que les faltaba era otra cosa muy distinta. La naturaleza los ha olvidado. Olvidó darles una modesta dote de instintos estimables, decorosos, puros. Entre nosotros estos no son ni siquiera hombres. Si el Islam desprecia al cristianismo, tiene 1000 razones para ello. El Islam presupone hombres. El cristianismo nos robó la cosecha de la civilización antigua, y más tarde nos robó la cosecha de la civilización del Islam. El maravilloso mundo morisco de cultura, en España, que en el fondo nos es mucho más afín y habla a nuestros sentidos y a nuestro gusto mucho más que Roma y Grecia, fue pisoteado. No digo por qué pies. ¿Por qué? Porque era noble, porque debía su nacimiento a instintos viriles, porque afirmaba la vida con los más raros y preciosos refinamientos de las costumbres moriscas. Más tarde los cruzados combatieron una cosa ante la cual les hubiera sido mejor postrarse en el polvo, una civilización frente a la cual hasta nuestro siglo XIX puede aparecer muy pobre, muy tardío.
Ciertamente los cruzados querían hacer botín. El Oriente era rico. Despojémonos de prejuicios. Los cruzados fueron la más alta piratería y nada más. La nobleza alemana, en el fondo nobleza de vikingos, se encontró en su elemento con las cruzadas. La Iglesia sabía harto bien de qué modo se podía ganar a la nobleza alemana. La nobleza alemana, que fue siempre lo que fueron los suizos, los mercenarios para la Iglesia, siempre al servicio de los malos instintos de la Iglesia, estaba, sin embargo, bien pagada. Precisamente con la ayuda de las espadas tudescas, del valor y la sangre tudesca, condujo la Iglesia su guerra mortal contra todo lo que es noble en la tierra. Aquí se presenta una cantidad de preguntas dolorosas. La nobleza alemana falta casi completamente en la historia de la cultura superior. Se adivina el motivo: cristianismo, alcohol, los dos grandes medios de corrupción. En sí no se puede elegir entre cristianos e islam, entre un árabe y un hebreo. La decisión está ya hecha. Nadie es libre de hacer aquí una elección. O se es un chandala o no se es un chandala. Guerra a muerte a Roma. Paz, amistad con el Islam. Así pensó, así hizo todo espíritu libre, aquel genio entre los emperadores alemanes, Federico II. ¿Cómo? ¿Es que un alemán tiene que ser precisamente un genio, un libre pensador, para tener sentimientos decorosos? Yo no comprendo cómo un alemán pudo nunca tener sentimientos cristianos. Aquí es preciso volver a evocar un recuerdo que es aún 100 veces más penoso para los alemanes. Los alemanes han robado a la Europa la última gran cosecha, la última cosecha que ha producido Europa, la del Renacimiento. Se comprende fácilmente, se quiere comprender qué fue el Renacimiento. Fue la transmutación de los valores cristianos, fue una tentativa, hecha por todos los medios, con todos los instintos, con todo el genio, para conducir a la victoria los valores contrarios, los valores nobles. Hasta ahora no ha habido, más que esta gran guerra, hasta ahora no ha habido posición de problemas más decisiva que la obrada por el Renacimiento. Mi problema es su problema. Ni tampoco ha habido una forma de asalto más sistemática, más derecha, más severamente desencadenada sobre todo el frente, así como contra el centro. Atacar en el punto decisivo, en la sede del cristianismo, poner allí en el trono los valores nobles, o sea, introducirlos en los instintos, en las más profundas necesidades y deseos de los que tenían allí su sede. Yo veo ante mí una posibilidad de fascinación y de encanto de aquellos, completamente subterránea. Me parece que esta posibilidad resplandece en todos los estremecimientos con una belleza refinada, que en ella obra un arte tan divino, tan diabólicamente divino, que en vano se encontraría a través de milenios una segunda posibilidad semejante. Veo un espectáculo tan rico de sentido y al mismo tiempo tan maravillosamente paradójico que todas las divinidades del Olimpo habrían prorrumpido en una carcajada inmortal. «César Borja, papa», ¿se me entiende? Pues bien, esta habría sido la victoria que hoy yo solo deseo. Con esta, el cristianismo quedaba abolido. ¿Qué sucedió, en cambio? Un fraile alemán, Lutero, llegó a Roma. Este fraile, que tenía en el cuerpo todos los instintos vengativos de un sacerdote fracasado, surgió en Roma contra el Renacimiento. En lugar de comprender con profundo reconocimiento el prodigio acaecido, la derrota del cristianismo en su sede, su odio supo sacar de aquel espectáculo su propio sustento. El hombre religioso no piensa nunca más que en sí mismo. Lutero vio la corrupción del papado, siendo así que se podía tocar con la mano precisamente lo contrario. La antigua corrupción, el peccatum originale, el cristianismo no se sentaba ya en la silla papal. Por el contrario, se sentaba la vida, el triunfo de la vida. El gran sí a todas las cosas bellas, altas, audaces. Y Lutero restableció la Iglesia. La atacó. El Renacimiento, un hecho sin sentido, un gran en vano. Ah, estos alemanes, cuánto nos han costado ya. Hacer todas las cosas vanas. Tal fue siempre la obra de los alemanes. La Reforma, Leibniz, Kant y la llamada filosofía alemana. Las guerras de liberación, el imperio. Cada vez fue reducida a la nada una cosa que ya existía, una cosa irrevocable. Estos alemanes son mis enemigos, yo lo confieso. En ellos desprecio yo toda especie de impureza de ideas y de valores, de vileza frente a todo sincero sí y no. Desde hace casi 1000 años han confundido y embrollado todo lo que han tocado con sus dedos. Tienen en la conciencia hechas a medias, hechas por 3/8 partes, todas las cosas de que la Europa padece. Tienen también sobre su conciencia la más impura especie de cristianismo que existe.
la más insana, la más irrefutable, el protestantismo. Si no nos desembarazamos del cristianismo, los alemanes tienen la culpa. Con esto he llegado al fin y expreso mi juicio. Yo condeno el cristianismo, yo elevo contra la Iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que jamás lanzó un acusador. Para mí, es la más grande de todas las corrupciones imaginables. Tuvo la voluntad de la última corrupción imaginable. La Iglesia cristiana no dejó nada libre de su corrupción. De todo valor hizo un no valor, de toda verdad una mentira, de toda probidad una bajeza de alma. Y todavía se atreven a hablarme de los beneficios que ha reportado a la humanidad. Suprimir cualquier miseria era cosa contraria a su más profundo interés. Vive de miserias, creó miserias para eternizarse. Por ejemplo, el gusano del pecado. La Iglesia fue precisamente la que enriqueció a la humanidad con esta miseria. La igualdad de las almas ante Dios, esta falsedad, este pretexto para los rencores de todos aquellos que tienen el ánimo abyecto, esta idea que es un explosivo y que terminó por convertirse en una revolución, idea moderna y principio de decadencia de todo el orden social, es dinamita cristiana, los beneficios humanitarios del cristianismo. Este hizo de la humanitas una contradicción consigo misma, un arte de arruinarse a sí mismo, una voluntad de mentir a toda costa, un desprecio y una repugnancia contra todos los instintos buenos y honrados. Estas son para mí las bendiciones aportadas por el cristianismo. El parasitismo como única práctica de la Iglesia. La Iglesia que con sus ideales anémicos, con sus idealidades de santidad, chupa de la vida toda la sangre, todo el amor, toda la esperanza. El más allá como voluntad de negar toda realidad. La cruz como signo de reconocimiento por la más subterránea conjura que jamás ha existido. Conjura contra la salud, contra la belleza, contra el bienestar, contra la bravura, contra el espíritu, contra la bondad del alma, contra la vida misma. Yo quiero escribir sobre todas las paredes esta eterna acusación contra el cristianismo, allí donde haya paredes. Yo poseo una escritura que hace ver aún a los ciegos. Yo llamo al cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior, el único gran instinto de venganza para el cual ningún medio es bastante venenoso, oculto, subterráneo, pequeño. Yo la llamo la única inmortal vergüenza de la humanidad. Y se computa el tiempo partiendo del dies nefastus con que comenzó esta fatalidad, desde el primer día del cristianismo. ¿Y por qué no mejor desde su último día? Desde hoy, transmutación de todos los valores.